tercer video de 8 de prototipado y producto mínimo viable. Compartamos pantalla para que sigamos avanzando. Vamos, vamos que se puede, con todo, si no, ¿para qué? Bien, tenemos entonces acá primero los niveles de prototipado. Es muy importante que hay distintos niveles que tenemos que afrontar en el proceso de crear un prototipo, ¿cierto? Que tiene que seguir escalando, tiene que ir de menos resolución a alta resolución y aprendiendo en el proceso. Así que es súper importante esto de entender, crear y construir. Muy importante. Entiendo, creo, construyo. Entiendo, creo, construyo. Como parte del proceso de loop que debo hacer en el aprendizaje con mi cliente. Tengo que ir escalando antes de entrar justamente a lanzar mi producto, fallar rápido, barato e ir aprendiendo, co-creando para encontrar lo deseable, ¿cierto?, con lo posible y lograr lo que es el producto mínimo viable, tanto para el cliente valor y también valor para nuestra compañía. Entonces, los tres niveles de prototipado tenemos el primero, físico, ¿sí? El nivel de prototipo físico. Segundo, el nivel de prototipo de experiencia. Y tercero, el prototipo de entorno, ¿sí? Muy importante. Voy a explicar los tres. Vamos con el primero. Prototipo físico. Lo que buscamos es interactuar de forma sencilla, simple, barata, económica, que pueda el usuario busca la apariencia teórica que resuelva el problema, pero básicamente explicativo. Lo que tenemos que desarrollar acá es un roleplay o un storyboard, donde le mostramos, ¿cierto?, un roleplay, cómo esto sería en la práctica, cómo resolvería su problema, o un storyboard contando toda la historia que está desde el problema hasta la solución, hasta la felicidad que va a obtener y el trabajo. Entonces, básicamente, es una explicación, es un relato que nosotros podemos hacer con un nivel físico. Pasemos al segundo. El segundo nivel es la experiencia, básicamente donde está un poco más elaborado nuestro prototipo y permite que con el usuario podamos ver la experiencia de uso. Podamos hacer un roleplay observando cómo interactúa, cómo aprende, cómo funciona nuestro prototipo. Entonces, muy importante porque esto nos acerca al momento de la verdad, nos acerca a la venta, ¿sí? Entonces, podemos ir escalando físico, luego de experiencia. Y ahora vamos al entorno. Básicamente, en entorno probamos ya un producto mínimo viable. Es una prueba piloto, donde realmente vemos la interacción con el cliente, con varios tipos de clientes, con varios tipos de usuarios, y es como probar algo ya listo, es un piloto, más que un prototipo, más es un producto mínimo viable, porque nos permite ver la escalabilidad que va a tener y aprender con usuarios distintos, con gente distinta. Hay distintos niveles de evolución de nuestro prototipo, entonces muy importante que aprovechemos conocer estos tres niveles: físico, experiencia y entorno. Muy importante cuando estamos desarrollando. Ahora, cuando empezamos a ver la evolución del proceso de prototipo, ¿cierto? Tenemos 5 tipos de etapas de prototipar, ¿cierto? De idear de forma física, que es la primera iteración. La primera iteración, yo hago un dibujo y con ese dibujo, ¿cierto? Una servilleta, yo voy y hablo con mi cliente. Esa es la primera fase. Ahí aprendo, recojo, ¿cierto? Luego que hablé con mi cliente y vi que le gustó, era lo que me planteaba, los ajustes que me planteó, armo una primera maqueta, ¿cierto? Y recojo con materiales sencillos, palitos, plasticina, Lego, lo que sea, que es la segunda iteración para darle forma a esto, ¿sí? Darle forma y poder mostrárselo, para que interactúe, lo toque, lo mire en 3 dimensiones. Luego, la tercera iteración es un storyboard. Básicamente es un cómics donde yo cuento la historia desde que tiene el problema y voy pasando por distintas etapas mostrándole cómo va a resolver este problema, cómo va a ir aprendiendo y resolviendo su frustración, sus alegrías, su trabajo, ¿cierto? Es muy importante. Con todo esto paso al siguiente, cuarta iteración, que tiene que ver con el storytelling. Aprendo a descubrir una historia potente, creo una historia a partir de conocer la experiencia y ya le cuento una historia a mi cliente, lo que le va a pasar con mi prototipo, ¿cierto? Ahí ocupo el círculo de oro. ¿Se acuerdan el por qué, el cómo y el qué? Muy importante en el proceso de crear una historia.
entendiendo que el por qué, el problema, el cómo, la propuesta de valor, y el qué, finalmente, la solución que tenemos que diseñar e idear. Y el último iteración, ¿cierto?, del roleplay, es donde empieza a medir funcionalidad, recojo información ya con mi cliente, con algo ya mucho mejor evolucionado, que tiene mayor valor para mi cliente y también tiene valor para mi negocio, porque voy descubriendo que es factible, es viable y que es una potencialidad de negocio, tanto para mí y beneficio para mi cliente. Entonces, la evolución de la escala de valor es muy, muy importante en este proceso de prototipado. Entonces, hemos terminado el tercer video, nos vamos a ir al cuarto video, vamos con todo, si no, ¿para qué?